porque no hay semana mayor ni hay semana menor. Todos los días son día del Señor y todos los días son para glorificar a Dios. Pero bueno, el mundo lo conoce como la semana mayor, ¿sí? Y hoy celebran la resurrección de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo resucitó de los muertos y que es un hecho que ha traído muchas controversias. Desde la época de los judíos se decía que habían ofrecido dinero a los soldados romanos para que dijeran que los apóstoles se habían robado el cuerpo de Jesús y de esa forma evidenciar la resurrección de Jesucristo. Y desde ahí sale un principio que dice que una mentira repetida por una multitud se vuelve verdad, lo cual no es cierto. Una mentira siempre será mentira delante de los ojos del Señor, aun y cuando una multitud o millares de gente crean en esa mentira, nunca será verdad. La verdad es que Jesucristo resucitó de los muertos, venció a la muerte y hoy está sentado a la diestra del Padre. En el lugar de honor, en el lugar de poder, ahí es donde está Jesucristo. Y recordemos que Jesucristo le dijo a sus discípulos que se iba a preparar morada para ellos en el cielo, para que donde Él esté, sus discípulos también estén. Por lo tanto, la pregunta de esta mañana es, ¿cómo sabes que eres un discípulo de Jesús? ¿Cómo sabes que eres un genuino creyente? Que dentro de tu corazón hay vida nueva, hay vida espiritual nueva, que tú has sido transformado por el perdón de Jesucristo, has sido limpiado por la sangre del Cordero y tienes vida eterna porque Él ha resucitado. Y muchos se preguntan, ¿verdaderamente seré yo cristiano? ¿Verdaderamente seré yo creyente? Cuando me muera, ¿iré al cielo? ¿Cuál es la evidencia de un genuino creyente? ¿Cómo sabes que en ti mora el Espíritu del Señor? ¿Cómo sabes que tu corazón ha sido transformado y ha pasado de muerte a vida? Muchos dicen, es que yo recibí una invitación y levanté la mano e invité a Jesucristo a entrar a mi corazón porque hice una oración y con eso me dijeron que Jesucristo había entrado en mí y que yo ya soy salvo y que yo ya tengo la vida eterna y que yo aunque muera me voy al cielo, no importa cómo viva porque yo hice esa oración. Bueno, desgraciadamente esa oración no tiene fundamento bíblico. En los años de 1800, un abogado inglés llamado Charles Finney, que era un predicador, inauguró lo que se conocía como la banca ansiosa. Y él, después de predicar el Evangelio, hacía la invitación de recibir a Jesucristo y pedía que la gente pasara al frente, que llenara una tarjeta, que se pusiera de pie, que levantara la mano, como una evidencia externa de haber recibido y haber entendido el Evangelio. Y esa costumbre se transmitió por muchísimos años. El último de los grandes predicadores en Estados Unidos, Billy Graham, ¿sí?, lo hizo en los estadios, llenaba los estadios y pedía que la gente se levantara si quería recibir a Jesucristo, y la gente se levantaba y bajaba por las escaleras, y él decía, ¿qué éxito tuvo? ¿Por qué? Porque tuve tantas gentes y tuve tantas tarjetas llenas o tantas conversiones. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla de que hagas una oración y que invites a entrar a Jesucristo en tu corazón como evidencia de ser un creyente. Vayamos a Romanos 6:22, que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí encontramos en este breve versículo 4 evidencias de un genuino creyente. 4 evidencias de un genuino creyente que confrontan nuestra manera de vivir. ¿Vivimos un cristianismo intelectual? ¿Somos conocidos como los creyentes del séptimo día? Porque nos reunimos los domingos para adorar a Dios, para cantar alabanzas, pero entre semana nos olvidamos del Salvador. 4 evidencias. Esta carta la escribe Pablo a los santos en Roma, una iglesia que él no había establecido ni había fundado, una iglesia que él no conocía, pero que tenía en su corazón el anhelo de ir a ellos. Y es una carta llena de doctrina,
de sana doctrina, donde establece claramente Pablo la justificación por la fe. El propósito de la carta es mostrar que la salvación es únicamente por fe en Jesucristo. Y después de explicar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, en el capítulo 1, a partir del versículo 18 y hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo va a hablar de la maldad del hombre, de la ira de Dios en contra del hombre que ignora a Dios. Para posteriormente hablar en el capítulo 4, ¿sí?, de lo que es la justificación por la fe a través del ejemplo de Abraham. Y Pablo pregunta, ¿Abraham fue justificado por las obras de la ley o por creer? Y Pablo concluye y demuestra que Abraham fue justificado, fue declarado justo, sin deuda, sin sanción, sin vergüenza, porque le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, lo primero que hizo fue obedecer a Dios circuncidándose. Pero no fue la circuncisión lo que le dio la salvación a Abraham, sino la fe en la palabra de Dios. Entonces, Pablo está mostrando aquí que la ley, aun cuanto es santa, buena y justa, porque proviene de Dios, para el hombre es maldición, por cuanto el hombre no puede cumplir con la ley y por lo tanto está destituido, está fuera de la gloria de Dios. Pero Dios en su misericordia establece un elemento que es común a todo ser humano, la fe. Solo con que creas en el sacrificio de Cristo, tú puedes llegar a la salvación. El problema es que el hombre ni siquiera tiene esa fe para creer en el sacrificio de Jesús. Y vemos el primer versículo del capítulo 5, que es una verdad monumental, y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos de Dios por el pecado, pero es por la fe en la obra de Jesucristo, por la fe en el sacrificio de Jesucristo, que es un sacrificio sustitutorio. Los que teníamos que estar colgados de ese madero éramos nosotros, pero Jesucristo tomó nuestro lugar y Él pagó por nuestros pecados. Y como dice Pablo en Colosenses, canceló el decreto que estaba en contra de nuestra. Fue cancelado en la cruz. Y hoy el hombre que pone su fe en Jesucristo ha hecho la paz con Dios. No hay ningún problema ya con Dios. ¿Por qué? Porque mi deuda la pagó Jesús en la cruz. Y por eso dice Pablo en este versículo 1 del capítulo 5, por haber sido declarado justo, tú gozas de paz con Dios. Y eso nos encanta, la verdad. Pero ¿qué responsabilidades trae la paz con Dios? ¿Qué responsabilidades trae el ser declarados justos? ¿Qué responsabilidad trae el decir, soy un hijo de Dios que me voy a ir al cielo porque Cristo pagó en la cruz por mis pecados? Y en el capítulo 6, Pablo nos habla de la identidad del creyente con Jesús y nos dice, iniciando el capítulo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, jamás. No pase por tu mente eso. Mientras más peco, más gracia de Dios hay en mi vida. No. La razón, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizo en griego significa sumergido, totalmente cubierto. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo en estos breves versículos del inicio del capítulo 6? Está diciendo, ¿no sabes que en el bautizo te identificas con Jesucristo? Te identificas en su muerte. Te identificas en su sepultura. Fíjate lo que dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y te identificas en su resurrección, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y entonces aquí hay una identidad total, no solo
en el propósito que tenía Jesucristo. Y la pregunta es, ¿tú tienes en tu vida los mismos propósitos de Jesús? ¿Cuál era el propósito de Jesús? Glorificar al Padre, cumplir con la obra que el Padre le había encomendado. ¿Es tu propósito como creyente, como hijo de Dios, glorificar al Padre? ¿Tus pensamientos glorifican a Dios? ¿Tus palabras glorifican a Dios? ¿Tus actitudes glorifican a Dios o no? Entonces tiene que haber una identidad total. ¿Por qué? Porque como somos bautizados en Cristo, cubiertos totalmente por la obra de Cristo, cuando Dios ve tu vida, tiene que ver a Jesucristo. Hoy entendemos a través de esto lo que quiso decir Pablo cuando dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo ya estoy muerto. Mis pensamientos, mis deseos, mis gustos, mis comodidades están muertos, se quedaron en la cruz cuando me identifiqué con Cristo en su muerte, cuando me identifiqué en su sepultura, para certificar que estaba totalmente muerto. Y solo a través de esa muerte puedo resucitar con Cristo a una nueva vida. Porque solo resucita el que ha muerto. El que no muere no puede resucitar. ¿Has muerto a ti mismo? Y el capítulo 6 habla de la identidad del creyente con Cristo. Y si tú ves tus Biblias, muchas veces le ponen título y el título del capítulo 6 dice muerto al pecado. De tal forma que llegamos hasta el versículo 22, que es nuestro texto, y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es muy importante las dos primeras palabras, más ahora. Eso está hablando de la actualidad del creyente. Le está diciendo Pablo a los destinatarios de su carta, ahora la realidad de ustedes, si verdaderamente se identifican con Jesucristo en la cruz, en la sepultura y en la resurrección, ¿sí? Esta es la realidad que ustedes tienen que manifestar. Y esa es la realidad que todo creyente hoy en día tiene que manifestar. Y la primera evidencia es la libertad del dominio del pecado. Dice el versículo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, literalmente que habiendo sido libertados del pecado, recordemos que todo hombre es pecador, desde su nacimiento es pecador, sí, nace con lo que se conoce con el pecado original. El pecado de Adán trae consecuencias a toda la humanidad. Y todo hombre nace separado de Dios. Es necesaria la obra de Dios para reconciliar al pecador, la obra de Jesucristo para reconciliar al pecador con Dios. Y entonces Pablo dice, ahora tu nuevo estado es que tú has sido libertado del pecado. Esta fue una acción que tú no hiciste. Tú gozas del beneficio de la acción. Quien rompió las cadenas que te esclavizaban al pecado fue Jesús en la cruz. Quien pagó el precio de la redención, la palabra redención es una palabra que todo creyente tiene que conocer y tiene que saber, porque Jesucristo es nuestro redentor. Y cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es la redención? Y es creyente y no lo sabe explicar, es que no ha entendido nada de la obra de Jesús. Y la redención no es otra cosa que el pago para liberar a un esclavo. Jesucristo pagó con su sangre el precio de la libertad del pecador, del dominio del pecado. Entonces, lo primero que está diciendo Pablo es, ahora, en tu identificación con Cristo, tú tienes la libertad. Ya no estás sometido ni gobernado por el pecado. Ya el pecado no te gobierna, el pecado no debe tener autoridad en tu vida. El problema es que nosotros le damos poder al pecado. Nosotros
nos volvemos a poner el grillete del pecado. Porque intelectualmente creemos en Dios, pero prácticamente no vivimos en Dios. Seguimos dándonos concesiones, libertades, porque no hemos entendido que estamos muertos al pecado. Que si nos identificamos con Jesucristo, que si decimos que somos cristianos, tenemos que entender que el pecado no puede gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, porque Él ya venció al pecado. Y por eso dice que somos más que vencedores, porque Él venció el pecado y Él da esa victoria a los que confían en Él. Y la palabra confiar no solo significa creer, sino significa creer y obedecer. Porque si tú te quedas nada más en el creer, tu fe es diabólica, satánica. Tu fe se equipara a la fe de los demonios, porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. Entonces, cuando yo creo en Dios, y yo creo que Dios es amor, y yo creo que Dios me va a perdonar, y yo creo que puedo vivir como se me dé la gana, porque al fin Dios es amor, tu fe no es una fe práctica, no es una fe que evidencie que Cristo vive en ti. Tu fe es una fe al nivel de los demonios. ¿Y cuál es el destino del demonio? El infierno. ¿Y cuál es el destino de todo aquel que cree como los demonios? El infierno. En el versículo 12 del capítulo 6, Pablo ya lo ha dicho. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine, no lo pongas como rey al pecado. No le des la autoridad de que gobierne tu vida al pecado. No. No lo obedezcas. No lo obedezcas. ¿Quieres saber qué tienes que hacer con el pecado? Matarlo de hambre. Deja de alimentar el pecado. Reconoce cuál es el pecado en tu vida. Reconócelo. ¿Mentira? ¿Chisme? ¿Orgullo? ¿Ambición? ¿Pornografía? ¿Adulterio? ¿Cuál es el pecado? Y no lo alimentes. No lo alimentes. Y entonces estarás cumpliendo con lo que dice la Escritura de que debemos mortificar el pecado en nuestra carne. Si yo sé que mi problema es la pornografía, voy a evitar pasar por los lugares donde hay pornografía, los puestos de periódicos, voy a evitar estar solo, voy a evitar estar solo con mi computadora, ¿sí? Voy a tener que quitar los programas. Voy a tener que tener la computadora en un lugar público para que cuando pase mi esposa pueda ver lo que estoy viendo, para que cuando pasen mis hijos puedan ver lo que estoy viendo. Tengo que matar de hambre al pecado. Y tengo que recordar que Dios mora en mí a través de su Santo Espíritu. Y tengo el poder de Él, de Dios, no mío, para vencer el pecado. Acompáñame al capítulo 5 de Romanos, el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La pregunta es, ¿dónde murió Cristo? En la cruz. ¿Qué significa impío? Pecador. ¿Qué significa débil? Incapaz. Porque Cristo, cuando éramos incapaces de hacer lo que Él nos mandaba hacer, cuando éramos incapaces de obedecerlo a Él, cuando éramos incapaces de creer en Él y darle el señorío en nuestra vida, murió por mí. Si hoy como creyente sigues siendo incapaz de hacer la voluntad de Dios, tienes que venir a confesar tu pecado a Jesucristo.
y hacer verdadero que el sacrificio de Él te da el poder para vencer el pecado. Tú no vas a poder vencer el pecado, ni tu mejor pensamiento va a vencer el pecado. Isaías lo dijo claramente: las mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. La mejor obra del hombre, el mejor pensamiento, el mejor sentimiento que puedas tener por un hijo en tus fuerzas es un trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, si tú crees que vas a vencer tu pecado por tus fuerzas, por tu habilidad, por tu raciocinio, porque eres muy inteligente, porque, ¿sí? Yo te pregunto entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Porque lo único que venció el pecado fue su muerte en la cruz. Cuando no puedas vencer el pecado, reconócete incapaz y ven a los pies de la cruz y confiesa tu pecado delante del único que puede perdonar pecados. La segunda evidencia que vemos en este versículo, regresemos al 6:22. Dice el versículo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Literalmente la palabra siervo en el griego es doulos, que significa esclavo. Este es un contraste muy hermoso. Fuiste libertado de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para volverte esclavo de Dios. Antes eras esclavo de Satanás y tu destino era el infierno. Hoy somos esclavos de la justicia y nuestro destino, como dice aquí, es la vida eterna. Sí. ¿Prefieres ser esclavo de quién? Fíjate lo que dice el versículo 21 de este capítulo 6. Muy interesante. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Claro, era esclavo del pecado, no conocía la justicia. ¿Sí? Lo que fuera la justicia no me importaba, porque yo estaba esclavizado al pecado. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Dime, ¿te sientes orgulloso de los pecados que cometiste cuando eras esclavo de Satanás? Aquí en México hay un dicho que dice que el que solo se ríe de sus maldades se acuerda. Cuando tú te acuerdas de tus maldades, ¿te avergüenzan o te ríes? ¿Te gozas en tus mentiras, en tus pecados, en tus tropelías, en tus rebeliones a Dios, o sientes la vergüenza? El versículo 21 dice: ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte, separación de Dios. Separación de Dios. ¿Te sientes orgulloso de haber sido esclavo de Satanás? ¿O hoy te sientes orgulloso de ser un esclavo de Dios? Pablo enseña que el creyente ha sido comprado por precio y por tanto ya no es de su yo, ya no se pertenece a sí mismo, ya le pertenece a Cristo. Su amo, su dueño, su rector de vida es Jesús. ¿Quién rige? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Jesús o tú mismo? ¿Tratas de acomodar lo espiritual a lo carnal? ¿Tratas de decir con la mente sirvo a Dios, pero con la carne me sirvo a mí mismo? ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna tus emociones? ¿Quién gobierna tus sentimientos? ¿Tú o Dios? Un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo tiene que obedecer a su amo. Punto. Si Cristo es nuestro amo, tenemos que obedecerlo. La evidencia de ser un genuino creyente, de tener vida nueva, vida espiritual, no es cuánto conocemos de Cristo, es cuánto obedecemos a Cristo. La obediencia es la única evidencia de un corazón transformado por el sacrificio de Cristo.
Como esclavo no puedo hacer lo que yo quiero. Debo hacer lo que Él me pide. Debo hacer lo que Él me pide. Los esclavos eran el último escalón en el escalafón social. Eran personas que eran tratadas como cosas, como animales. Se vendían en el mercado. Hoy, el ser esclavo de Cristo es la más alta posición a la que un hombre puede aspirar, a la que un ser humano puede aspirar. Soy orgullosamente esclavo de Jesús. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción. Así, la condición natural de todo creyente es ser un servidor de Dios. Si tu vida no está al servicio de Dios, tu vida no es útil. Tu vida es como la higuera. Jesucristo secó la higuera porque era pura apariencia, no había fruto. Era pura apariencia, era inútil. Era inútil. ¿Es tu vida útil para el Señor? Tercera evidencia. Dice el versículo, tenéis por vuestro fruto. La evidencia es una santidad práctica. Tenéis por vuestro fruto la santificación. La palabra fruto implica provecho, implica utilidad. ¿Cómo diferencias al manzano del peral? ¿Por la raíz? ¿Por la hoja? No, por el fruto. Por el fruto. ¿Cómo evidenciamos que somos hijos de Dios? Por nuestra obediencia al Padre. Por una santidad práctica. La palabra santo significa apartado por Dios para servirle a Dios. Eso es lo que significa la palabra santidad. De tal forma que cuando Dios nos salva del pecado y nos libera de la esclavitud del pecado, dice, yo te limpio, perdono tu pecado, pero te pongo a mi servicio. Y lo primero que tienes que hacer es entender que el pecado mancha la santidad, la pureza con la que yo te he limpiado. Por lo tanto, te hago responsable de que tú no manches esa santidad con una vida pecaminosa. Por el contrario, la primera evidencia de un genuino creyente es que aborrece el pecado. La primera evidencia de un genuino creyente es que cuando peca le duele. Y por eso confiesa arrepentido su pecado a Dios. Cuando éramos esclavos del pecado no nos dolía pecar. No nos dolía. Pecábamos y es más, ni considerábamos que era pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo hace. ¿Sí? El adulterio no es pecado, pues no pasa nada más que no te cache tu mujer. Pero mira, todo el mundo lo hace. Entonces no debe ser tan malo. ¿Sí? O todo el mundo lo cree, entonces tiene que ser verdad. No es cierto. Hoy, si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en ti, cuando pecas, tiene que haber dolor. Tienes que reconocer que has ofendido al Dios santo, santo, santo. Y que Él en su misericordia nos dice, confiesa tu pecado y yo te perdono. Eso no nos da la autoridad para vivir pecando. No es una licencia para pecar. ¿Sí? Debemos entender que el perdón en la Biblia tiene dos características. Primero, hay un perdón legal y hay un perdón relacional. El perdón legal es cuando Cristo perdona nuestro pecado en la cruz. Y el que confía en Jesucristo como su Señor y su Salvador y se somete a Él y se identifica con Él en su muerte, su sepultura y resurrección, entonces Dios le quita la deuda y lo declara justo, sin culpa, sin deuda, sin pena, sin sanción. Está el perdón legal. Pero en su caminar ese creyente va a pecar. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu puro, santo,
guardado en un cuerpo pecaminoso. Y entonces el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confiesas tu pecado, es que sí, sigo pecando. Pero si tú confiesas tu pecado, si tú reconoces tu pecado, si tú le dices a Dios, perdóname, te ofendí, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ese es el perdón relacional. ¿De qué relación? De la relación de hijo a padre. De hijo a padre. Pero solo puede gozar de perdón relacional el que tiene el perdón legal. Porque a través del perdón legal somos llamados hijos de Dios. Si Dios no me ha perdonado, no me ha quitado la deuda, porque yo no he puesto mi fe en la obra de Jesucristo, el perdón relacional no existe. Yo no soy hijo de Dios. Soy creación de Dios, pero no hijo de Dios. Sí. Entonces, aquí la evidencia es una santidad práctica. Tengo que vivir en la pureza de Dios. ¿Y cómo? Dice, pastor, usted lo dice tan fácil y tan sencillo, ¿sí? Y vamos a salir aquí, sí, vamos a vivir en la pureza, y en la esquina me pregunto y me regreso y oiga, y no me dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Uno, sometiéndome al gobierno del Espíritu Santo que mora en mí. Y dos, siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Son los dos rieles por los que la vida del creyente va a caminar hasta su encuentro en la eternidad con Dios. Palabra de Dios, Biblia, 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 y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, y Espíritu Santo, obediencia, obediencia, santidad. Entiendo lo que dice la Biblia y lo pongo en práctica. ¿Sí? No puedo, me someto al Espíritu Santo, Señor, ayúdame, Señor, revélame, porque cuando soy incapaz tengo que venir a decirle a Cristo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes. Sí. Santidad práctica. Solo podemos llevar el fruto de la santidad dependiendo de Dios. Jesucristo lo dijo muy claro, separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Si nuestra vida no depende de Dios, si no buscamos a Dios en oración, si no buscamos a Dios en su palabra, ¿sí? Nada podemos hacer de lo que Él nos manda. Si buscamos a Dios como aspirina porque tenemos un problema y entonces sí tengo que acordarme de Dios y Señor, ¿te acuerdas que yo una vez dije que era hijo tuyo y vengo a pedirte y a rogarte que me ayudes, que me cuides, que... No, eso no es dependencia de Dios. Eso es soberbia, eso es engaño, eso es un atrevimiento, es una falta de respeto a Dios. Es, Señor, tengo que entender que soy instrumento tuyo para glorificar al Padre. Y a donde tú me mandes y a donde tú me pongas, yo tengo que hacer tu voluntad. Porque eso va a mostrar que yo soy un hijo tuyo. La santificación no se trata de un esfuerzo humano en un hacer para Dios, sino en permitir que Dios haga por medio de su Espíritu lo que Él quiera, en nosotros, con nosotros y a pesar de nosotros, porque Él es soberano. Pablo en Filipenses 2:12 nos dejó una tarea. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la palabra ocupaos es trabajar hasta el agotamiento, hasta dejar la última gota de sudor. Trabaja con ese esfuerzo, cánsate de trabajar en la salvación. Y la palabra salvación y santificación en griego tienen la misma raíz. Y aquí Pablo está diciendo, trabaja en tu santidad. Agótate en vivir en la pureza de vida que Dios te ha colocado, rechazando el pecado, repudiando el pecado, apartándote del pecado, porque te va a costar trabajo hacerlo. Y dice, ¿cómo? Con temor y temblor. Es una cosa seria el pecar, y más como hijo de Dios, es una cosa seria el pecar. Y muchos dicen, pues no puedo, el Señor sabe que no puedo, el Señor sabe que lo intento, pero no lo puedo hacer, entonces pues ya ni modo. No, ya ni modo, no. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y la cuarta y última evidencia, dice el versículo, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos quieren ir al cielo de aquí? ¿Cuántos están ocupados en vivir santamente? Este versículo nos muestra los 3 tiempos de la salvación de todo creyente. Nos muestra la justificación. Cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y Jesucristo pagó nuestra deuda. Yo tenía que estar ahí, pero Él tomó mi lugar. Y todos mis pecados le fueron cargados a Él para que su justicia, su vida perfecta, me fuera cargada a mí. Y Dios me trata ahora como si yo hubiera vivido una vida perfecta. Y lo trató a Él como si hubiera llevado todos mis pecados. Entonces en ese momento es la justificación, mi pasado. Cuando reconozco a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y me someto a Él para obedecerlo. Justificación. El segundo tiempo es santificación. El tiempo que tú y yo hoy estamos viviendo. La vida pura, apartada del pecado. Limpiándonos de nuestro pecado, de nuestro mal pensamiento, de la palabra obscena, de la actitud egoísta, del orgullo, de la soberbia, de la envidia, ¿sí? Del chisme, de la crítica, de todo eso. Confesándolo, Señor, límpiame, tengo que apartarme de eso porque te ofende, porque rompe mi relación, mi comunión contigo. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor, llenándonos de su palabra, como dice Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios abunde en sus corazones, more en abundancia en vosotros. Más Biblia, más Biblia, más Biblia, más oración. ¿Quieres ver cuánto has crecido espiritualmente? ¿Cuánto has madurado espiritualmente? ¿Hoy oras más tiempo que el año pasado o oras el mismo tiempo? ¿Hoy lees más la Biblia que antes o la lees igual o menos? Santificación. Y la última etapa de la salvación es la glorificación. Cuando estemos con Jesucristo en la eternidad, cuando este cuerpo lleno de corrupción y de pecado se ha transformado en algo incorruptible, en algo puro, un cuerpo perfecto que puede estar viviendo en la habitación de Dios sin ningún problema. Justificación, santificación, glorificación. Nada más que no va a haber glorificación sin santificación, y no puede haber santificación sin justificación. Primero asegúrate de que Dios te ha declarado justo. Vive obedeciendo su palabra, apartándote del pecado, y entonces tendrás la certeza de que un día estarás en la vida eterna con el Creador. De otra forma, nos engañamos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nos podrá decir el Señor en aquel día. Si hoy que es el tiempo de la gracia, hoy que es el tiempo del perdón, no reconocemos nuestros pecados, no nos arrepentimos de ellos y se los confesamos al único que tiene poder para perdonar pecados. Si yo te preguntara, defínete con 3 palabras, piénsalo rápidamente. Si tú vas a pedir un trabajo y te dicen, a ver, queremos saber cómo es usted, defínase con 3 palabras, rápido, ¿cómo es? ¿Ya las tienes? Ahora, sé honesto delante de Dios y levanta la mano si dentro de esas 3 palabras pusiste santo. No, pues ¿cómo? Si soy trabajador, responsable, buen amigo, ¿sí? Hermano, lo primero que somos por la gracia de Dios es santo. Y la próxima vez que alguien te diga cómo eres, soy santo.
por la gracia de Jesús. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Te damos gracias porque en Él encontramos el perdón de nuestros pecados. Encontramos la vida nueva, una vida que no teníamos, una vida espiritual que no existía en nosotros, pero que tú creaste por amor, por gracia, por misericordia. Y hoy, delante de ti somos santos, porque es la posición que tú nos has dado, Señor. Pero es la posición en la que quieres que sigamos viviendo y sigamos caminando. Y para eso tenemos que reconocer que seguimos pecando y que te necesitamos, Señor. Que necesitamos ser gobernados por tu Santo Espíritu. Que necesitamos conocer cada día más tu palabra, conocerte a ti, y tú te has revelado únicamente a través de la Biblia. Que necesitamos más Biblia en nuestras vidas, Señor. Que necesitamos ser más obedientes a ti, porque solo a través de la obediencia vamos a rechazar el pecado y vamos a mostrar que tú cambias corazones, que tú vives en nosotros. Padre, ayúdanos a dar la gloria que tú mereces. Ayúdanos a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo noble. Ayúdanos a que el mundo te conozca por el testimonio que nosotros demos de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.